Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a nuestra sesión del día de hoy en Next sobre nuestro programa de pasantías Next Step que nos permitió traer más equidad e inclusión en Google Brasil para personas negras. Mi nombre es Melina López, espero que la pasen muy bien en esta sesión y estoy hoy teniendo una charla con Flavia García, que es nuestra Head de Diversidad, Equidad e Inclusión o DEI para América Latina y Canadá. Bienvenida, Fla. Gracias, Melu, y bienvenidas a todas y todos. Es mucho gusto hablar acá sobre las acciones que estamos haciendo en nuestra región. Para empezar a charlar un poquitito y situarnos en este contexto, queremos empezar por definir lo que es la diversidad, equidad e inclusión para nosotros dentro de Google. Por un lado, la diversidad tiene que ver con la representación que tenemos adentro de nuestra empresa y cuál es el porcentaje, digamos, en términos más numéricos, de los grupos subrepresentados. ¿Cuál es, por ejemplo, el porcentaje de mujeres que tenemos en la empresa, de personas negras, de personas indígenas o personas queer? Solo para dar algunos ejemplos de grupos que están subrepresentados en tecnología. Y también tenemos el concepto de equidad, que tiene que ver con justicia, con darle a cada uno de estos grupos la misma chance de que les pueda ir bien en este ambiente y en esta empresa. Y por último tenemos el concepto de inclusión, que tiene que ver con el sentido de pertenencia que todos tenemos en Google, todos los empleados de Google tienen adentro de la empresa y cómo podemos ofrecer el mismo sentido de pertenencia para todos. Ya hablando un poquito más en lo que hicimos dentro de Google para empezar a pensar en diversidad, equidad e inclusión, nosotros en 2014 lanzamos el reporte anual de diversidad o el Diversity Annual Report, que lo que tiene son datos de justamente de diversidad, de cómo es nuestra fuerza de trabajo y su composición, pero también hemos ido a lo largo de la historia de este reporte incluyendo algunos otros conceptos, como por ejemplo, cómo hacemos para retener el talento, estrategias específicas para ciertos grupos, como por ejemplo, entender los summits que hicimos el año pasado, eventos para mujeres racializadas dentro de Google, porque sabemos que la experiencia que ellas tienen es diferente a la de otros grupos, entonces generamos esa instancia para que pudieran desarrollarse más, crear un momento de comunidad también para celebrar sus propios logros, etc. Por otro lado, dentro de Google, algo que nos propusimos es, en términos numéricos y de metas, tratar a la diversidad, a la equidad y la inclusión como un desafío de negocios, un desafío empresarial. Y para esto pusimos algunas metas que estuvimos pensando, como por ejemplo que para 2025 tendríamos que tener 30% de nuestra fuerza de trabajo como mínimo perteneciendo a personas de grupos subrepresentados, como comenté antes, mujeres, personas queer, personas negras, etcétera. Y algo súper importante también para pensar en términos de una empresa global como Google es la importancia también de hacer estrategias regionales o estrategias por cada país y por cada realidad que cada mercado tiene. Entonces, uno de los ejemplos que trajimos aquí para ustedes es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que hicimos en México una campaña sobre la reivindicación de estos pueblos y de su historia y de sus ancestralidades. Otro ejemplo también es el Google Startup Day, donde nos dedicamos a justamente impulsar más a las startups en el mercado latinoamericano, y este fue un evento que hicimos tanto en portugués como en español para toda nuestra región. Y por último también el podcast Escucha Más Fuerte en Brasil, en el que tratamos temas sobre diversidad, equidad e inclusión dentro específicamente del mercado de tecnología. Y ya hablando un poco más de lo que hicimos en Brasil específicamente, queríamos traer algunos números y algunas estadísticas solo para situarlos de vuelta en lo que vamos a charlar con Flavia un poco. Y lo que queríamos traer son acá algunos datos que hicimos a través de una encuesta y una investigación junto con Kantar y Google Cloud. Entonces sabemos, por ejemplo, que 77% de los profesionales de TI en Brasil, en este caso, está de acuerdo en que es muy importante que las empresas tengan un equipo enfocado en diversidad, equidad e inclusión. Esto junto con otras métricas también que pudimos investigar. Ante tantos desafíos también nuestra mirada es también de identificar oportunidades. Entonces, en este sentido, 93% de los empleados se quedaría más tiempo en la empresa si invirtiera más en su carrera. Entonces, sabemos que la diversidad, la equidad y la inclusión es muy importante cuando pensamos en las carreras de las personas que componen nuestra fuerza de trabajo. Y justamente por eso queremos traer hoy el ejemplo y el caso de la pasantía o la práctica profesional que se llamó Next Step y que la hicimos en Brasil, especialmente analizando
qué era lo importante a la hora de contratar personas y especialmente a la hora de contratar personas negras. Entonces, el programa de Next Step, como pueden ver acá a nuestros pasantes de la primera edición, fue un programa de pasantías, de prácticas profesionales que se dedicó específicamente a reclutar personas negras dentro de Brasil que estaban en el inicio de su carrera. ¿Y cuáles fueron algunas cosas importantes que pensamos a la hora de hacer este programa? Por un lado, revisamos todo el proceso de contratación y entendimos de qué formas teníamos que hacerlo más inclusivo. Y vamos a charlar un poquito sobre esto con Flavia también. Por otro lado, también nos importaba mucho el desarrollo profesional de las personas que se estaban uniendo a este programa y por eso mismo creamos capacitaciones que tuvieron a lo largo de los 2 años de pasantía junto con nosotros. Por otro lado, también entendimos a la hora de contratar a estas personas la diferencia entre lo que llamamos cultural add y cultural fit. El cultural add tiene que ver con qué estamos agregando nosotros a la cultura de un equipo o de una organización cuando entramos, versus cultural fit o cómo nos encajamos mejor a una cierta estructura que ya está armada, que ya está presente. Entonces, en este sentido, nos importó mucho prestarle atención a cómo las personas que entraran a través de este programa pudieran agregar a la cultura mucho más que ser exactamente iguales a los candidatos que ya estaban adentro de Google. Y por último, también nos importó hacer mucho un sentido y formar mucho un sentido de la comunidad adentro de Google para estas personas que se estaban uniendo a través de este programa, ya sea entre ellos mismos, entre las personas del programa, pero también con otras personas negras que ya trabajan en Google para formar este sentido de comunidad y de pertenencia del que venimos hablando. Así que con eso quería presentar entonces a Fla, que es una persona que está dedicándose a todo lo que tiene que ver con diversidad, equidad e inclusión adentro de Google y que está liderando todos estos esfuerzos desde el equipo global de diversidad, equidad e inclusión. Así que de nuevo, bienvenida Fla. Y te quería preguntar, primero que nada, para que todo el mundo sepa un poco más de vos, ¿cómo es la vida de la Chief Diversity Officer de Latinoamérica? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cuáles son tus desafíos? ¿Qué es lo que haces en tu día a día? Gracias, Melo. Entonces, en Google, el área de diversidad, equidad e inclusión está dentro del área de recursos humanos. ¿Y por qué yo hablo eso? Porque aquí estamos muy enfocados en la representación de nuestra fuerza laboral. Otra parte muy importante de mi trabajo es trabajar junto a los líderes de nuestra región para que primero entiendan lo que está pasando en nuestra área en relación a los índices de diversidad. Entonces, aquí estamos hablando de datos, de los reportes, de los números, de lo que hemos escuchado de una manera más calitativa. Pero también hay toda una parte de accountability, que es como crear en nuestros procesos que se sientan responsables también por las métricas de diversidad. Todos somos responsables en una organización de la diversidad, desde los líderes hasta también las personas individuales que trabajan, ¿no? Sí, pero una parte que es muy, yo diría que es fundamental para nuestra estrategia en Google, es que las métricas de diversidad no son mi responsabilidad como la persona de diversidad en nuestra región. Son todos, pero principalmente los líderes, que son las personas que hacen las decisiones, que crean o que sostienen nuestra cultura. Entonces, cómo hacemos las cosas también es súper importante. Entonces, creo que una parte que yo me dedico mucho tiempo, una parte importante de mi tiempo es con los líderes, para que esas personas también se sientan responsables, corresponsables por todo lo que está pasando en nuestra región. Y finalmente, hay una parte que también es fundamental, yo diría, que es el trabajo con las comunidades. Entonces, hay comunidades, hay grupos que fueron históricamente subrepresentados en nuestra industria. Por ejemplo, mujeres en la área de tecnología, personas negras, personas indígenas. Si pensamos en la población transgénero, por ejemplo, son grupos que a lo largo de nuestra historia se quedaron por razones sistémicas, subrepresentados en muchas áreas y también en nuestra industria de tecnología. Entonces, dentro de Google, personas que se identifican con ese grupo
ou que se identifiquem como aliados a esse grupo também têm um espaço que chamamos de ERG, são Employee Resource Groups, que são como grupos de afinidade, para que também tenham um espaço de comunidade e para que aí também como possam trabalhar os temas que lhes importam a esses grupos, tanto como comunidade, pero também a Google. Então, muitas das ações que estamos fazendo, que eu hago como recursos humanos, eu tenho os grupos de afinidade comigo em la mesa para que também me possam passar o que está passando com eles em uma vida real, por assim dizer. Então, me vão me dizer quais são as percepções, quais são os desafios. Então, eu diria que temos os 3 pilares como pilares. O primeiro é dentro da própria área de recursos humanos. O segundo, com as pessoas líderes de nossa região. E, finalmente, com os grupos de afinidade. E aí a ideia é como trabalhamos de uma maneira holística, entendendo que nenhuma dessas áreas vão ter uma resposta completa ou sola, ou podemos agir de maneira como actuar de uma maneira sola, pero necessitamos que todos os 3 estejam trabalhando com os mesmos objetivos. Então, é um pouco de meu dia a dia, como equilibrar, balancear os 3 pilares aí, garantizar que todos estemos com os mesmos objetivos, estemos na mesma página, entendendo quais são as prioridades que os grupos têm e como podemos apoiá-los, tanto em termos de representação, né, que tem mais a ver com diversidade, que tu explicaste no início de nossa charla acá, mas também em termos de inclusão. Perfecto, sin dudas un trabajo súper importante y súper complejo también, porque hay muchas personas con las cuales uno tiene que hablar, y ya que estuvimos hablando un poco de esta cuestión de recursos humanos y también de entender las prioridades de los líderes de nuestra empresa, hablé un poquitito al principio sobre nuestros esfuerzos para 2025 tener 30% de nuestra fuerza laboral que sea compuesta por personas de grupos subrepresentados. Entonces quería entender un poco más de tu lado cómo vos ves toda esta cuestión y sobre todo nuestros compromisos de equidad racial, especialmente en Brasil, que como sabemos Google es una empresa global, pero vos estás a cargo de nuestra experiencia regional sobre diversidad. Sí, Melu, gracias. Me gustaría empezar diciendo que Google siempre estuvo comprometido con la cuestión de equidad racial, ¿sí? Entonces, si vamos a ver en nuestros reportes anuales, sempre estuvimos aí falando dessa intersecção de raça e gênero, que ensina um pouco como estuvimos com o tema de raça sempre em la mesa, nas questões de diversidade. A mim me parece que os eventos de 2020, como o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos e todo o movimento que surgiu basado em esse assassinato, puso como uma urgência em deixar nossos compromissos aún mais explícitos. Então, fuimos ao mercado, fuimos como globalmente fora de Google, dizer sobre nossos compromissos de representação, como tu has falado agora. Por exemplo, dizendo que vamos a doblar o número de Googlers negros globalmente hasta 2025. E também que vamos a aumentar com 30% o número de grupos subrepresentados em las posições de liderazgo em Google. Então, a mim me gusta também que aí fuimos não só desses os compromissos em termos numéricos, em termos de representação, mas também quais são os programas que vamos fazer com para a comunidade para suportar esses compromissos. Entender que essa comunidade ha enfrentado desafios sistêmicos ao longo da história, criado efeitos acumulativos na experiência laboral dessa comunidade. E qual é o rol de Google para cambiar esses efeitos e o sistema que suporta toda essa inequidade racial que estamos vendo globalmente, não é só nos Estados Unidos, ou só no Brasil. E outra parte que a mim me enorgulhece muito desses programas é que Google também ha feito compromissos da parte de seus produtos e serviços. Então, por exemplo, nosso braço que suporta as startups globalmente, Google for Startups, ha feito compromisso global de aumentar a financiação ou apoiar a financiação para as startups de empreendedores negros.
que sabemos também por muitos dados que os empreendedores negros têm menos acesso à financiação e a suporte de bancos e de fundos, de venture capital, money, outros exemplos. E aí pensamos, bueno, temos um serviço que oferecemos historicamente lá das startups, então podemos, através de nosso serviço que já existe, também cambiar de maneira sistêmica o que é passado com as startups globalmente. Então, a mim me parece um programa muito, muito completo, me enorgullece muito de estar em Google no momento que hacemos isso de uma maneira explícita e eu estou segura que vamos ver os resultados desses compromissos de uma maneira como aún mais grande e aún mais impactante em uma empresa global como Google. Perfecto, muchas gracias, Fla. Me encanta todo lo que estás contando y sobre todo cómo es tu perspectiva también dentro del mercado latinoamericano. Así que un poco ahora que ya sabemos cómo es tu trabajo y cómo pensás en nuestros compromisos y nuestra mirada holística sobre nuestros productos también, además de nuestra fuerza de trabajo, quería preguntarte específicamente sobre el programa de pasantías, de prácticas profesionales Next Step que hicimos en Brasil, porque sé que fuiste una de las grandes propulsoras de este programa y una de las personas que más estuvo pensando estratégicamente cómo lanzarlo y cómo tener más impacto social dentro de esto y más impacto también dentro de Google. Así que te quería preguntar un poco cómo fue esta experiencia, qué fue lo que analizaron, cómo entendieron la necesidad de tener este programa y todo lo que nos quieras contar. Sí, Melo, entonces yo como brasileña, y ahí no sé si han notado mi acento de portuñol, pero si no, ahora sí. Y yo también me identifico como una mujer negra, yo creo que no había dicho eso. Entonces, de nuevo, tanto por motivos profesionales como por motivos muy personales, yo tengo mucho orgullo de este programa y creo que hemos hecho una cosa que va a tener efectos, de nuevo, en el largo plazo, tanto para Brasil como para Google y aún vamos a ver muchos efectos do que hemos hecho. Empezamos entendendo que havia uma brecha em la representação de los talentos negros dentro de Google. Em Brasil, mais da metade da população brasileira se identifica como negra, e aunque não temos os números exatos da representação da força laboral em Google Brasil, sabemos que nós somos a metade. Então, há uma brecha que temos que, de alguma maneira, como trabalhar em ela. Además de isso, se entendemos que em um país como o Brasil, menos de 5% da população habla inglês, e nossos processos de seleção em Google têm el requisito de inglés, porque Google es una empresa global, que ahí necesitamos inglés casi en nuestro día a día. Hay como también una oportunidad de cambiar algunos de los requisitos para tornar el proceso más equitativo. Entonces, por fin, Melo, analizando todo eso, analizando nuestro propio proceso selectivo, yo creo que esa parte es muy importante, porque hay un escenario afuera de Google que podemos influenciar, pero que no podemos cambiar en el corto plazo. Pero nuestro processo sim, podemos cambiar. E aí fuimos a entender que também a habilidade de falar inglês tem muito mais que ver com o acesso que uma parte da população tuvo para ter classes de inglês, fazer algumas viagens internacionais, ou qualquer outra coisa, qualquer outro momento que uma pessoa pueda praticar inglês, versus como o que necessitamos em uma pessoa que vai trabalhar em Google, como toda a parte de liderazgo, toda a parte de resolver os problemas, toda a parte de trabalhar em equipe. Então, quando fomos ao mercado, decidimos remover o requisito de falar inglês, e aí não perguntamos aos passantes, aos candidatos à pasantía, se falavam ou não, só lo removimos e decimos que era um programa que era enfocado em los estudantes negros. Tuvimos a primeira classe, se começou em 2019, e aí tuvimos 21 passantes com nós outros na oficina de São Paulo, em muitas áreas, diversas áreas. Estuviram como em áreas comerciais, em marketing, em áreas legais, em engenharia para clientes. Estavam como diversas áreas e tivemos um sucesso
muy importante, como los pasantes estuvieron haciendo sus funciones de una manera excelente y que prueba que el inglés no era tan necesario para los pasantes así. E uma parte importante é que, mientras estavam com nós outros como os pasantes, nós outros, Google, dimos classes de inglês. Então, pensando em la equidade também, que foi um conceito que tu apresentaste no início de nossa charla cá, é um processo que é todo sobre equidade, porque ao final estamos deixando que alguns, que esse grupo que não teve acesso por questões históricas, agora vai ter. Entonces, los pasantes estuvieron 2 años con nosotros en las más diversas áreas dentro de la oficina de São Paulo. Entonces, estuvieron en las áreas comerciales, en áreas legales, en áreas de marketing. Y ahí pudimos ver que lo que han traído de sus experiencias, de su historia de vida, não tinha nada a ver com a oportunidade ou o acesso que tinha que ter para falar inglês de uma maneira fluente em los últimos anos de sua graduação, entende? Não tem nada a ver com o acesso. Quando em tu vida aprendiste a falar inglês, que os requisitos que uno tem que ter para trabalhar em uma empresa como Google, que tem mais a ver com liderazgo, capacidade de trabalhar em equipe, capacidade de resolver problemas. Então, a mim me parece que esse programa, como nos ensinou a Google, que sim podemos cambiar alguns de nossos requisitos para tornar o processo mais acessível a toda a população. E agora, Melu, os pasantes se recém-graduaram em processo de pasantía, então estiveram com nós por 2 anos e agora não são mais pasantes. A grande maioria de ellos estão com nós como empregados, como Googlers, que também é uma métrica de êxito para, se pensamos em programa de pasantía, ¿no? Estamos buscando a nova geração de talentos. Que pudieron agregar valor durante estos 2 años en su pasantía también, ¿no? Por eso fueron convertidos también a empleados full time. Sí, la calidad de trabajo, el esfuerzo, la posibilidad de hacer mucho impacto en el área que estén, no tiene nada que ver o no tiene mucho que ver con el acceso a clases de inglés. Y ahora, Melu, para la segunda clase de 2022, además de hacer el programa acá en São Paulo, como hacer lo que hicimos en la área que hicimos, vamos a hacer por la primera vez globalmente um programa similar a isso para a área de engenharia, então, para as pessoas que desenvolvem o código de Google. E aí, o que vimos foi que também há como uma questão de acesso a los linguagens que Google usa historicamente em seus códigos, e que a população negra, por muitas questões educacionais afuera de Google, também muitos deles não têm acesso a essa linguagem. E vamos fazer um programa de pasantía para que, ao largo de los 2 anos, además de inglês, que foi o que hicimos acá em São Paulo, também lo vamos a ensinar essas linguagens que Google usa em seus códigos. E aí, depois dos 2 anos, vamos a ter engenheiros listos para nossos processos de seleção para as áreas de engenharia também. E aí, creio que a questão mais central do programa é entender essa questão de lo que é acesso versus lo que é habilidade e lo que Google pode ir ao mercado e ensinar às pessoas que nos gostaria que fueran a próxima geração de talentos acá. Buenísimo, Fla. Muchas gracias por participar hoy para contarnos un poco más cuáles son las cosas que aprendimos de este programa. Estamos muy contentos de que haya sido exitoso y de que estemos por la segunda edición y esperamos traer más aprendizajes para compartir con todos. Espero que les haya gustado esta sesión y si quieren saber un poco más sobre otras sesiones que tienen que ver con diversidad, equidad e inclusión, por favor miren el sitio de Next 21, que vamos a estar compartiendo también muchas otras charlas en inglés sobre diferentes temas. Muchas gracias.